El huevo se quebró con un sonido que resonó en la cámara de incubación como cristales rotos. Sylven se inclinó hacia adelante desde su percha de piedra, observando con ojos ancestrales que habían presenciado ese momento miles de veces. Pero ahora, cada eclosión se sentía como presenciar un milagro que podría ser el último. El pequeño hocico asomó a través del cascarón. Escamas plateadas captaron la luz de las pozas termales. Por un instante, la esperanza palpitó en el pecho de Sylven. Entonces vio el temblor en las alas del polluelo. La leve anomalía en la forma en que se plegaban sus patas. Su corazón se hundió como una piedra arrojada a aguas profundas. 3 huevos en esta década. Solo 3. Y ya podía ver la enfermedad en este. Dotscher, la madre, curvó su enorme cuerpo alrededor del pequeño que luchaba por nacer. Sus escamas cobrizas se habían opacado con los años de dolor. Esta era su 7ª nidada. Las 6 primeras no habían producido más que cascarones vacíos y sueños truncados. Vive, susurró Cher, con la voz áspera por las emociones que los Skart habían aprendido a reprimir. Sylvin, vive. Sí, dijo Sylvin en voz baja. Vive el presente, pensó, pero no lo dijo. Durante unos pocos años, tal vez si la suerte le sonreía. El defecto genético que estaba diezmando su especie no mostraba piedad. Se cobraba tanto a fuertes como a débiles. Lenta, dolorosa e inevitablemente, Sylven se elevó de su percha y extendió sus alas. Con 400 años, era una de las más ancianas de su especie. Recordaba cuando los cielos de Asenfell estaban repletos de dragones, cuando sus ciudades se extendían por 6 continentes, cuando sus crías se contaban por millones. Ahora los cielos estaban vacíos, las ciudades se derrumbaban y las crías se podían contar con los dedos de una mano. Descendió planeando desde la cámara de incubación, su sombra se proyectó sobre los nidos abandonados. Antaño, cada plataforma habría albergado un huevo. Ahora, el polvo se acumulaba sobre la piedra enfriada. Las fumarolas aún bombeaban calor a la enorme caverna, pero no había huevos que calentar. La sala del consejo se alzaba en el corazón de su última ciudad. Tallada en roca volcánica hacía más de 3000 años, había sido escenario de los debates de miles de millones. Ahora, 11 dragones se reunían en ella. Un espacio destinado a miles. Sus escamas ostentaban los colores de sus antiguas casas: bronce, plata, oro, cobalto, esmeralda. Todos desvaneciéndose, todos muriendo. Bright ya hablaba cuando Sylven entró. El miembro más joven del consejo, con apenas 100 años. Nunca había conocido a su especie en su apogeo. Había nacido en la decadencia, criado a la sombra de la extinción. Lo hemos intentado todo, dijo Bright. Sus escamas azules reflejaban la luz de los flujos de lava bajo la cámara. Nuestros genetistas han fracasado. Los científicos Corin trabajaron durante 30 años y no encontraron nada. El colectivo HUL envió a sus mentes más brillantes. Todos fracasaron. Entonces aceptamos nuestro destino con dignidad, gruñó Corin, con sus escamas doradas marcadas por cientos de batallas libradas en las antiguas guerras. Somos cicatrices. No suplicamos. La dignidad no calentará nidos vacíos, replicó Bright. El orgullo no nos devolverá a nuestros hijos. Cuidado con lo que dices. Cría, gruñó Corin. Basta. La voz de Sylven interrumpió el silencio. La tensión era como una cuchilla en la seda. Ambos dragones guardaron silencio. Bright habló con claridad. ¿Qué propones? Las garras de Bright rasparon la piedra. Incluso él, joven y desesperado como era, vaciló ante lo que estaba a punto de sugerir. Los humanos, dijo finalmente. Les pedimos ayuda a los humanos. El silencio que siguió fue absoluto. Entonces Corbin rió. Un sonido como de rocas crujiendo. ¿Los humanos? Esos niños de piel suave que descubrieron la fusión de fuego hace solo 300 años. ¿Quieren que nos arrastremos hasta ellos? Son primitivos,
añadió otro miembro del consejo. De corta vida, apenas dignos de acuerdos comerciales, y mucho menos de esto. Están vivos, dijo Bright en voz baja. Su población crece mientras la nuestra disminuye. Resuelven problemas que consideramos imposibles. Han salvado a 17 especies del colapso genético solo en el último siglo. Al lanzar cuerpos al problema, se burló Corbin, refiriéndose a reproducirse como insectos y a superar los desafíos con números. Somos cicatrices. No operamos como ellos. Sylven cerró los ojos. En su mente, vio el imperio que habían sido. 40.000 millones fuertes, extendidos por 200 mundos, maestros de la física, el arte y la filosofía. Habían construido maravillas que hacían llorar a otras especies. Se consideraban la cúspide de la evolución, los herederos del futuro de la galaxia, y ahora 3 huevos en una década. 3 hijos enfermos que cargarían con el peso de toda esa historia. Abrió los ojos y miró a cada miembro del consejo por turno. Vio lo mismo en todos ellos. Orgullo envolviendo el miedo como una armadura alrededor de un corazón moribundo. Yo estaba allí, dijo en voz baja, cuando hicimos el primer contacto con los Corin. Eran más fuertes que nosotros entonces, más avanzados. Me costó un mundo pedirles una alianza comercial. Pensé que me quebraría. Esa admisión de que necesitábamos a alguien. Extendió sus alas, cuya membrana aún era fuerte a pesar de su edad. Pero lo hice porque nuestra gente necesitaba recursos que no teníamos. Me tragué mi orgullo e hice lo que la supervivencia exigía. Esto es diferente, protestó Corbin. Los Corin eran nuestros iguales, o casi. Los humanos no son nada. Los humanos están vivos, dijo Sylvin. Nosotros estamos muriendo. Eso los convierte en algo que nosotros no somos. No lo son. Se giró para encarar al consejo. He vivido 400 años. He visto a nuestra especie en su máximo esplendor y la he visto caer hasta esto. No permitiré que el orgullo sea lo último a lo que nos aferremos mientras nos desvanecemos en la historia. Miró hacia las cámaras de incubación donde Scher vigilaba a su tembloroso hijo. Elegimos hoy. Orgullo o supervivencia. No podemos tener ambos. La votación duró 1 hora. Se aprobó por un solo voto. Sylven redactó el mensaje ella misma. Cada palabra cuidadosamente elegida para mantener la poca dignidad que les quedaba, dejando clara su desesperación. Caminó hacia la torre oriental y contempló su ojo del mundo en la distancia. Otra estrella parpadeó y se apagó. La colonia de Retión Prime, que conocía, había sido abandonada el mes pasado cuando su población cayó por debajo de los niveles sostenibles. Otro mundo que volvía al silencio. Contó las estrellas que permanecían encendidas. Menos cada año, menos cada mes. Probablemente los humanos se negarían o ayudarían y fracasarían como todos los demás. Pero al menos cuando el último huevo de Scaret no eclosionara y su especie exhalara su último aliento, ella sabía que lo habían intentado todo, incluso lo impensable, incluso pedir ayuda a los humanos. Oliver Hayes jamás esperó recibir un mensaje que lo cambiaría todo. Sentado en su pequeño laboratorio a bordo de la estación de investigación Galileo 7, miraba fijamente la pantalla con las manos entumecidas. Los Carifit pedían ayuda. Los Carif, la especie que se había negado a recibir asistencia durante toda su historia registrada. Los dragones que miraban a las demás especies como las montañas miran a los guijarros. Vas a responderles, ¿verdad? La doctora. Sarah Kim estaba de pie en la puerta, con los ojos muy abiertos. Oliver, esto no tiene precedentes. Nunca le han pedido nada a nadie. Oliver volvió a leer el mensaje. Bajo el lenguaje formal y la cuidadosa selección de palabras, podía sentir la desesperación como el calor de un fuego agonizante. Una especie que se veía extinguirse. Padres enterrando a sus hijos. Un futuro que se reducía con cada año que pasaba. Conocía esa sensación. La sentía en lo más profundo de su ser. Voy, dijo en voz baja.
El equipo necesitará al menos 3 meses para prepararse. Necesitaremos reunir a especialistas de todo el mundo. Federación, coordínense con los departamentos de xenobiología, establezcan protocolos para trabajar con una especie que apenas comprendemos. Voy solo, interrumpió Oliver. Y me voy mañana. Sara lo miró como si le hubiera sugerido nadar a través de una estrella. ¿Solo? Oliver, este es el caso más importante en el que trabajarás jamás. Necesitas apoyo. Necesitas refuerzos. Necesitas. Ya están humillados, dijo Oliver, finalmente levantando la vista de la pantalla. Han pasado 300 años viendo morir a sus hijos, y ahora han tenido que implorar ayuda a una especie que consideran inferior. Lo último que necesitan es que aparezca un ejército de humanos para recordarles lo bajo que han caído. Se puso de pie y comenzó a sacar archivos de su archivo personal. Secuencias genéticas, protocolos de tratamiento, estudios de caso de las 17 especies a las que la humanidad había ayudado a salvarse de la extinción. Una persona, tranquila, respetuosa, eso es lo que necesitan. Sara lo observó trabajar en silencio por un momento. Luego dijo muy suavemente, «Esto se trata de Lily, ¿verdad?» Las manos de Oliver dejaron de moverse. Se quedó de espaldas a Sara, mirando fijamente la pared donde colgaba una pequeña fotografía. Una niña de pelo oscuro con los ojos de su padre congelados para siempre a los 7 años. «Se trata de hacer bien el trabajo», dijo. Su voz sonaba distante, incluso para él mismo. «Bueno, enviaré informes todas las semanas. Si necesito ayuda, la pediré». Reanudó el empaquetado, con movimientos rápidos y precisos. «Pero voy solo». El viaje a Assenfeld duró 6 días a través de portales de salto. Oliver dedicó el tiempo a repasar todo lo que sabía sobre la biología de los Carit, que no era mucho. Eran reservados hasta el extremo, compartían poca información sobre sí mismos y parecían considerar la curiosidad de otras especies como un insulto. Trabajar con ellos sería como operar a alguien que consideraba mostrar dolor una falta moral. Su lanzadera descendió a través de la atmósfera de Assenfeld y Oliver pudo ver por primera vez un mundo de dragones. Enormes cadenas volcánicas se extendían a lo largo de los continentes. Ciudades talladas en piedra se aferraban a las laderas de las montañas. Su arquitectura era grandiosa y vacía. Vio plataformas de aterrizaje construidas para miles de naves que solo albergaban unas pocas. Cielos que deberían haber estado repletos de dragones, vacíos como tumbas antiguas. La plataforma de aterrizaje a la que lo dirigieron podría haber albergado 50 naves. Su pequeña lanzadera parecía un juguete olvidado en una habitación enorme. 3 dragones lo esperaban. Oliver había visto imágenes, por supuesto, pero nada lo había preparado para la realidad. Hermosas y terribles, cada una del tamaño de un pequeño edificio. Sus escamas reflejaban la luz como metal pulido. Sus ojos albergaban una inteligencia que había calculado órbitas estelares antes de que los humanos inventaran la rueda. La más grande, con escamas del color de la plata deslustrada, dio un paso al frente. «Soy la matriarca anciana Sylvin. Usted es el Dr. Hayes». No es una pregunta. Una afirmación categórica, dicha con una voz que no admitía réplica. «Lo soy», dijo Oliver, bajando de su lanzadera con sus maletines. «Gracias por permitirme ayudar». Algo fugaz cruzó el rostro imponente de Sylvin. Sorpresa, tal vez, o confusión. «Vino usted mismo. Esperábamos que solicitara transferencias de datos, muestras de tejido para enviar a sus instalaciones. No puede resolver algo así a distancia». Oliver dijo simplemente, «Necesito ver a los niños, comprender cómo se manifiesta el defecto, seguir la progresión en sujetos vivos». Hizo una pausa y luego añadió con más suavidad, «Y los datos no pueden decirme lo que necesita. Solo tú puedes hacer eso». Los dragones intercambiaron miradas que Oliver no pudo interpretar. Sylvin señaló con una enorme garra hacia una puerta tallada en la montaña. Hemos preparado unas instalaciones para tu trabajo».
La instalación era una gran cámara con piscinas termales y mesas de piedra. Alguien había intentado adaptarla para uso humano, añadiendo interfaces de equipos y controles ambientales. Parecía un salón del trono convertido en laboratorio. Imponente y ligeramente inapropiado. Sylvin y los demás pasaron 3 horas informando a Oliver con fría precisión. Presentaron datos genéticos, gráficos de progresión, tasas de mortalidad. Hablaron de sus crías como si fueran expedientes médicos, con la voz cuidadosamente desprovista de emoción. Oliver escuchó, tomó notas, hizo preguntas técnicas. Luego, cuando parecieron terminar, preguntó, ¿puedo ver a las crías? Los dragones guardaron silencio. Sylvin inclinó ligeramente la cabeza. Los datos deberían ser suficientes para un análisis inicial. Las crías son frágiles. Preferimos minimizar su exposición a contactos innecesarios. Lo entiendo, dijo Oliver. Pero necesito verlas, no como simples datos. Como pacientes, nuestra información incluye escaneos detallados, perfiles genéticos, historiales médicos completos. Historias. Bright, el dragón azul, dejó la frase en suspenso mientras Oliver negaba con la cabeza. Seguro que sí, pero yo no trato consecuencias genéticas. Trato a seres vivos que, por casualidad, tienen genética. Oliver se encontró con los antiguos ojos de Sylvin. Por favor, déjame conocer a los niños. Otro largo silencio. Entonces Sylvin se giró y comenzó a adentrarse en la montaña. Sígueme. El santuario de eclosión era cálido, iluminado por pozas termales que brillaban como luz solar capturada. Plataformas de piedra sostenían a 3 pequeños dragones, cada uno cuidado por un adulto. Eran diminutos comparados con sus padres, no más grandes que caballos, con las escamas aún suaves por la juventud. Oliver se acercó a la plataforma más cercana, donde Cera rodeaba protectoramente con su cuerpo al pequeño dragón de la primera escena. La respiración del pequeño dragón era dificultosa, sus alas temblaban con cada respiración. ¿Puedo?, preguntó Oliver a Cera en voz baja. Los ojos de la madre dragón estaban llenos de dolor, sospecha y una desesperada esperanza, todo enredado. Lentamente, levantó un ala. Oliver subió a la plataforma y se arrodilló junto al pequeño dragón. Sacó un escáner, pero antes con ella, colocó suavemente una mano sobre la cabeza del pequeño dragón. Las escamas estaban cálidas, más suaves de lo que esperaba. Hola, dijo en voz baja. Soy Oliver. Estoy aquí para ayudarte a sentirte mejor. Los ojos del pequeño dragón se abrieron. Eran dorados, brillantes a pesar de su enfermedad. Emitió un pequeño sonido, casi de curiosidad. Detrás de él, Oliver oyó la brusca inspiración de Scher. Oyó el arrastrar de otros dragones que se acercaban. Los ignoró, concentrado por completo en la pequeña criatura que se retorcía bajo su mano. Eres un luchador, ¿verdad?, murmuró Oliver, comenzando su examen con suaves movimientos. Eso es bueno. Vamos a necesitar esa lucha, los dos. Mientras trabajaba, hablándole suavemente a la cría, Oliver era consciente de la presencia de los dragones, que lo observaban con cierta confusión. Que miren, pensó, que vean que sus hijos eran más que datos, más que problemas por resolver. Eran vidas por las que valía la pena luchar. Y él lucharía por cada una de ellas. Habían pasado 3 meses desde que Oliver llegó a Asenfell. Su pequeño aposento cerca del laboratorio se había convertido en su hogar, como sucede con los lugares cuando dejas de fijarte en las paredes y empiezas a fijarte en el trabajo. El trabajo lo absorbía. 18 horas al día, a veces más, absorto en secuencias genéticas y protocolos de tratamiento. El defecto de los Caret era elegante en su crueldad. Un fallo en cadena que comenzaba en el huevo y se extendía lentamente a través de la cría en desarrollo, interrumpiendo la reparación celular y la función inmunológica. Era como ver un edificio derrumbarse a cámara lenta, viga a viga, y así había avanzado. Pequeñas victorias medidas en vidas más largas y síntomas reducidos.
La cría que conoció primero, a la que Sera llamaba Kai, había mostrado mejoría. La respiración se había estabilizado. Los temblores en sus alas habían disminuido, pero la mejoría no era cura. Y Oliver sabía mejor que nadie que, a veces, la mejoría era solo una breve pausa en el descenso. Los Carit mantenían las distancias. Le proporcionaban todo lo que pedía, respondían a todas sus preguntas con precisión clínica, pero nunca se acercaban. Lo observaban trabajar como científicos, analizando un experimento, tomando nota de sus métodos, pero sin interactuar jamás con un humano. Oliver lo entendía. Habían sufrido demasiadas decepciones, habían perdido la esperanza con demasiada frecuencia, habían enterrado a demasiados niños. La distancia era una armadura, y habían aprendido a llevarla con firmeza. Estaba analizando secuencias de proteínas cuando el rugido de Scher rompió la quietud de la mañana. Oliver corrió. Sus piernas humanas no eran rival para las distancias de aquel lugar construido para dragones. Pero corrió de todos modos, con el corazón latiéndole con fuerza en las costillas. Conocía ese sonido. Todo padre que alguna vez hubiera visto sufrir a su hijo conocía ese sonido. Kai yacía en su plataforma, su pequeño cuerpo convulsionando. Su temperatura se había disparado. Sus análisis celulares eran catastróficos. El lento declive se había convertido de repente en un precipicio. ¿Qué ha pasado?, preguntó Oliver. Jadeó, sacando ya su escáner, con las manos firmes a pesar del miedo que lo invadía. Estaba bien hace una hora, dijo Scher con la voz quebrada. Comía, hablaba, y de repente se desplomó. La mente de Oliver repasaba las posibilidades a toda velocidad. Cascada de rechazo. El tratamiento estaba fallando. El sistema Kai se estaba apagando y quizás solo les quedaban unas horas antes de que el daño fuera irreversible. Necesito trasladar mi equipo aquí. Oliver dijo, todo ahora mismo. Bright, que había llegado corriendo con los demás, lo miró fijamente. Tu laboratorio tiene todo lo que necesitas. Puedes trabajar allí, y no lo voy a dejar solo. Oliver ya estaba con su comunicador, enviando órdenes a sus sistemas automatizados. Si está entrando en rechazo, necesito monitorizarlo constantemente. Cada minuto cuenta. No puedes mantener ese ritmo, dijo Sylvin, apareciendo en la entrada del santuario. Los humanos necesitan dormir, descansar regularmente. Serás inútil si te desplomas. Oliver la miró, y algo en su expresión hizo que la antigua dragona retrocediera un paso. No vine aquí para ser útil, dijo en voz baja. Vine a salvar vidas. No duermo mientras mis pacientes mueren. El equipo llegó en menos de una hora, transportado por dragones que parecían desconcertados ante la presencia de este extraño humano que alteraba su espacio sagrado. Oliver trabajaba mientras preparaba todo, sin parar, monitorizando las constantes vitales de Kai en pantallas portátiles y dirigiendo la colocación del equipo de análisis y los módulos de tratamiento. Luego se acomodó junto a la plataforma de Kai y comenzó a luchar contra esas 96 horas que se convirtieron en días, fundiéndose en un continuo momento de crisis y respuesta. El mundo de Oliver se redujo a secuencias genéticas que se desplazaban por las pantallas al ritmo de la respiración dificultosa de Kai, a la búsqueda desesperada de la variable que le faltaba. Los dragones se turnaban para vigilar a este humano, llevándose al límite de lo razonable. Le trajeron comida que devoró sin saborearla. Intentaron convencerlo de que descansara. Él los ignoró. Su atención se centró en el pequeño dragón que luchaba por su vida a su lado. A las 42 horas, Bright encontró a Oliver hablando con Kai. La cría estaba inconsciente. Llevaba un día así. Pero Oliver continuó susurrando palabras suaves. Sé que estás luchando, pequeño, murmuró Oliver, ajustando la velocidad de infusión con una mano mientras acariciaba la cabeza de Kai con la otra. Sé que duele y que estás cansado, pero no te dejaré luchar solo. Estoy aquí. No me voy a ir a ninguna parte. Bright se quedó paralizado en la puerta. En 3 meses,
Nunca había oído la voz de Oliver sonar así. Suave, casi quebrada, como si las palabras fueran tanto para quien las pronunciaba como para quien las escuchaba. Le hablas como si pudiera oírte, dijo Bright en voz baja. Oliver no levantó la vista. Quizás pueda, quizás no, pero prefiero que oiga una voz a que oiga el silencio. Tú no. Bright no supo qué responder. La hora 67 trajo consigo otra crisis. La síntesis de proteínas de Kai comenzó a fallar. Oliver se sumergió en los datos con los ojos ardiéndole de cansancio, buscando el patrón que sabía que tenía que estar ahí. Le temblaban las manos mientras tecleaba. Su visión se nubló en los bordes, pero lo encontró. Un bucle de retroalimentación en el mecanismo de reparación celular, tan sutil que todos los demás investigadores lo habían pasado por alto, enterrado en la cascada de otros fallos. Pero estaba ahí, y si lograba interrumpirlo, podría detener el rechazo. Oliver modificó el protocolo de tratamiento. Sus dedos se movían con la velocidad de quien lo había hecho miles de veces. Preparó el nuevo compuesto, lo revisó 2 veces, y luego una vez más. Se lo administró a Kai y esperó la hora 89. La temperatura de Kai comenzó a bajar. Su síntesis de proteínas se estabilizó. La cascada se detuvo. Oliver observó cómo los niveles volvían a subir hacia niveles seguros y algo dentro de él, tenso durante 4 días, finalmente se relajó. Apoyó la cabeza en el borde de la plataforma de Kai solo un instante para recuperar el aliento. Despertó en la oscuridad y el calor. Alguien lo había cubierto mientras dormía. No alguien. Algo. Abrió los ojos y se encontró protegido bajo el ala de Scher. El dragón cobrizo se curvaba a su alrededor y al de su hijo. Kai respiraba con regularidad. Sus lecturas eran estables. Iba a vivir. Oliver se apartó con cuidado de debajo del ala de Scher. La madre dragón abrió un ojo, observándolo. Se miraron en la penumbra del santuario, y Oliver vio algo en su expresión que antes no había visto. Quizás comprensión, o el comienzo de ella. Ninguno de los dos habló. Serif simplemente bajó su ala de nuevo, esta vez cubriendo solo a Kai. Oliver regresó a su equipo, con el cuerpo dolorido y la mente nublada por el agotamiento, pero con el corazón más ligero que en años. Yo y la Cámara del Consejo. Sylvin convocó una reunión de emergencia. Los 11 dragones se reunieron en la oscuridad antes del amanecer, con rostros preocupados. No ha salido del santuario en 4 días. Un miembro del consejo dijo, se esforzó hasta el agotamiento físico, salvando a una cría. Les habla. Otro añadió, a los inconscientes, los trata como a niños, concluyó Sylvin en voz baja. No son especímenes, no son datos, es como si fuera el hijo preciado de alguien. No tiene sentido, gruñó Corin. Le pagan por prestar un servicio. Esto es una transacción. ¿Por qué actúa como si cada pérdida lo fuera a destruir? Sylvin pensó en el rostro de Oliver cuando Kai se estrelló. El terror, la determinación, la forma en que se lanzó a la lucha como un soldado defendiendo a su familia. No lo sé, admitió. Pero creo que debemos entenderlo porque nos está mostrando algo que hemos olvidado cómo ver. En el santuario, Oliver por fin se permitió dormir de nuevo. Su mano descansaba sobre las cálidas escamas de Kai. La cría se movió mientras dormía y los dedos de Oliver se apretaron ligeramente. Una suave señal de que estoy aquí, decía el gesto. No está solo. Y buscando un lugar donde posarse, Sera sintió que algo se rompía en su pecho, algo que había estado congelado durante mucho tiempo. Llegó el 6º mes con un huevo rompiéndose al amanecer. Para entonces, Oliver ya había encontrado su ritmo. Sus protocolos de tratamiento estaban funcionando. 12 crías se habían estabilizado bajo su cuidado. Sus síntomas controlados, su futuro ya no se medía en meses, sino en años. Los equipos médicos Carit habían aprendido a trabajar junto a él. Su frialdad inicial se había transformado en algo que casi parecía una colaboración. Pero había perdido 3.
3 pequeños dragones que se le habían escapado a pesar de todo lo que sabía, de todo lo que había intentado. Oliver había estado junto a sus hogueras conmemorativas, viendo cómo el humo llevaba sus cenizas hacia las estrellas, y sintió el peso familiar del fracaso, oprimiéndole el pecho. A los Carit les resultaba extraño su dolor. Honraban a sus muertos con ceremonia y dignidad, pero no lloraban. No se quedaban después mirando las llamas como si pudieran quemar la culpa. Oliver hacía ambas cosas. Ahora estaba en el santuario de incubación, viendo cómo un huevo se abría, revelando no un hocico, sino 2 gemelos. Su corazón se encogió al mismo tiempo que se elevaba. El primero emergió con escamas plateadas que capturaban la luz de la mañana. El segundo le siguió, más pequeño, con escamas de un bronce profundo. Ambos temblaban, ambos mostraban las señales inequívocas del defecto desde su primer aliento. Los gemelos son raros entre nosotros, dijo Sylvin en voz baja a su lado. En las últimas semanas, había estado observando su trabajo con más atención. Sus ojos ancestrales no pasaban por alto nada. No hemos visto sobrevivir a crías gemelas en 200 años. Oliver ya las estaba escaneando. Su equipo leía marcadores genéticos y la función celular. Los datos le helaron la sangre. Ambas estaban en estado crítico. Ambas necesitarían tratamiento intensivo de inmediato, y solo podía tratar a una a la vez. Su equipo no estaba diseñado para protocolos duales. El proceso de reconstrucción celular requería sistemas especializados y una atención minuciosa. Tratarlas simultáneamente diluiría la eficacia, pudiendo matarlas a ambas. Miró a las 2 crías, tan pequeñas y luchando ya con tanta fuerza, y sintió que el universo se reducía a esta elección imposible. Necesito priorizar, dijo con voz hueca. La de bronce es más débil. Empezaré con ella. La madre, una joven dragona llamada Tesian, emitió un sonido bajo en su garganta. Y a mi hijo, lo vigilaré, lo mantendré estable. En cuanto esté a salvo, cambiaré. Oliver ya preparaba el tratamiento. Sus manos se movían por inercia mientras su mente gritaba. Es más fuerte. Tiene más posibilidades de sobrevivir. No terminó la frase. ¿Hasta qué? Hasta que su hermana se salvara o muriera. Hasta que Oliver pudiera llegar a él antes de que el defecto se agravara. La cría bronceada, a la que Tessen había llamado en silencio Sara, respondió al tratamiento. Lentamente, dolorosamente lento, sus niveles comenzaron a estabilizarse. Oliver monitorizaba cada célula, cada cadena proteica, deseando que se reconstruyeran, que resistieran para darle solo unas horas más. Pero la cría plateada, Frost, se deterioraba más rápido de lo previsto. Oliver observaba cómo los niveles de Frost descendían en su pantalla secundaria mientras sus manos trabajaban en Sara. Su mente se dividía entre 2 pacientes, 2 vidas, 2 ecuaciones imposibles. Hora 14. Cohesión celular de Frost al 40% y en descenso. Hora 19. Sara se estabilizaba, pero aún no estaba lo suficientemente segura para salir. Hora 23. Frost en estado crítico. Oliver tomó una decisión que iba en contra de todos los protocolos, todas las medidas de seguridad, todas las reglas. Jamás había seguido a nadie. Interrumpió el tratamiento de Sara. Los dragones que observaban jadearon. Wright dio un paso al frente. ¿Qué haces? La desestabilizarás. Lo hará. Lo sé. Oliver ya estaba cambiando la configuración del equipo. Su cerebro exhausto calculaba las dosis para una paciente de la mitad del tamaño de la anterior. Pero se está muriendo. A ella le queda quizá una hora antes de que la pausa cause problemas. A él le quedan minutos. No puedes salvar a los 2, dijo Sylvin. No era una crítica. Era una afirmación rotunda, con la contundencia de quien había presenciado innumerables decisiones imposibles. Mírame, gruñó Oliver. Trabajó con Frost con una desesperación controlada, estabilizando lo peor de la cascada, ganando un tiempo que no tenía. Luego,
Antes de que Frost estuviera completamente a salvo, volvió a Sarah, salvándola antes de que la pausa causara daños irreversibles. Un ir y venir constante. De Sarah a Frost. De Frost a llevar el equipo más allá de los límites de seguridad, llevándose a sí mismo más allá de los límites humanos. Le temblaban las manos. Tenía la vista nublada, pero no se detuvo. Los dragones querían intervenir. Corben dio un paso al frente a las 27 horas. Listo para. Oliver eligió. Pero Bright lo detuvo. Míralo, dijo Bright en voz baja. Solo míralo. El rostro de Oliver estaba gris por el agotamiento. Le temblaban tanto las manos que tuvo que apoyarlas en el equipo. Tenía los ojos inyectados en sangre. Sus movimientos eran espasmódicos por la adrenalina y la desesperación. Se estaba matando intentando salvarlos a ambos. Morirá. Corinne dijo que este humano dejará de latir su propio corazón intentando lo imposible. Sí, Bright dijo que lo hará. Eso es lo que estamos viendo. La hora 31 marcó el punto de quiebre. Oliver estaba cambiando de Frostback a Sarah cuando su visión se nubló. Tropezó y se sujetó al borde de la plataforma. Su corazón latía irregularmente en su pecho. Podía sentir cómo se saltaba latidos, cómo luchaba. Todavía no, pensó. Por favor, todavía no. Dot completó el cambio. Puso en marcha el tratamiento de Sarah. Sus manos tanteaban los controles. Tan cansado. Cuando había dormido por última vez, días antes de los gemelos, antes de que todo se redujera a esto. ¿Frost tenía que revisar a Frost? Oliver se giró y dio un paso hacia la otra plataforma. Sus piernas cedieron. Sintió que caía. Sintió la piedra abalanzarse sobre él. Luego, nada más que despertar en un centro médico 3 días después. Lo primero que vio fue un techo blanco. Lo segundo, el enorme rostro de Sylvin mirándolo con una expresión indescifrable. Los gemelos. Su voz salió como un susurro ronco. Vivos. La voz de Sylvin era suave. Ambos vivos. Ambos estables. Nuestros equipos médicos se hicieron cargo cuando te desplomaste. Siguieron tus protocolos al pie de la letra. Oliver cerró los ojos. El alivio fue físico. Un peso que se le quitaba del pecho le permitió respirar bien por primera vez en lo que pareció una eternidad. Tu corazón se detuvo, continuó Sylvin. Nuestros médicos dijeron que estuviste muerto durante 47 segundos. Tuvieron que reanimarlo manualmente. Valió la pena, susurró Oliver. ¿Por qué? La pregunta brotó de Sylvin como algo que se había estado gestando durante meses. ¿Por qué te importan tanto? No son de tu especie. No son tus hijos. No nos debes nada. Y sin embargo, casi mueres. ¿Por qué? Oliver abrió los ojos y la miró. La miró fijamente. Él vio confusión en sus ojos. Sí, pero también algo más. Algo crudo e incierto, como una herida cerrada durante tanto tiempo. Los músculos habían olvidado cómo sentir. Porque merecen vivir, dijo simplemente. Porque en algún lugar, Tessen los ama como cualquier padre ama a su hijo. Porque tengo la habilidad para ayudarlos y ellos tienen una necesidad. Hizo una pausa y luego añadió en voz más baja. Porque sé lo que es perder a un hijo, y sé que si alguien hubiera podido salvar al mío, habría querido que se preocupara tanto como yo. Sylvain guardó silencio durante un largo rato. Entonces, por primera vez desde que Oliver llegó a Assenfell, la vio llorar. Las lágrimas rodaron por su rostro escamoso, y no hizo ningún ademán de ocultarlas. Pensábamos que pedir ayuda era una debilidad, dijo con la voz quebrada. Pensábamos que tu compasión era ingenuidad. Pensábamos que preocuparte profundamente era una falla. Bajó su enorme cabeza hasta que quedó a la altura de la cama de Oliver. Nos equivocamos en todo. Nos equivocamos muchísimo. Oliver extendió una mano, aún débil, y tocó suavemente su hocico. Entonces enséñales, dijo. Enséñales a tu gente lo que has aprendido. Porque tus hijos necesitan más que mi medicina. Necesitan lo que yo no puedo darles.
¿Qué es eso? Padres que saben que está bien quebrarse por ellos. Oliver dijo, padres que saben que amarlos lo suficiente como para mostrar miedo, dolor y una esperanza desesperada no es debilidad. Es lo más fuerte que cualquiera de nosotros puede hacer. Sylvin cerró los ojos y más lágrimas cayeron. En el santuario de incubación, Sera rodeó con su cuerpo a 2 pequeños dragones. Y por primera vez en años, se permitió llorar abiertamente por los hijos que casi había perdido. La fortaleza de orgullo que los Carit habían construido alrededor de sus corazones rotos finalmente se resquebrajó. La recuperación fue lenta y humillante. Oliver nunca había sido bueno para quedarse quieto, y estar confinado a una cama médica mientras sus pacientes lo necesitaban se sentía como una tortura. Pero tanto los médicos humanos como los dragones habían formado una improbable alianza para mantenerlo descansando, y ni siquiera Oliver podía oponerse a esa autoridad combinada. La comunidad de Scarith había cambiado a su alrededor de maneras que apenas comenzaba a comprender. Dragones que antes habían mantenido una cautelosa distancia, ahora se acercaban a su habitación de recuperación. Traían regalos, pequeños objetos tallados en piedra volcánica o tejidos con fibras metálicas. Contaban historias sobre sus crías, y sus voces habían perdido la frialdad clínica que las había caracterizado durante tanto tiempo. Serif visitaba a Kai a diario. Kai ya era lo suficientemente fuerte como para caminar solo. El joven dragón se acurrucaba a los pies de la cama de Oliver y contaba historias incoherentes sobre su día, mientras su madre lo observaba con ojos que por fin dejaban entrever la esperanza. Bright llegaba con informes de progreso, actualizando a Oliver sobre las 12 crías estabilizadas y buscando consejos sobre ajustes en el tratamiento. Pero, más que eso, hacía preguntas sobre el enfoque de Oliver, su filosofía. ¿Cómo decidía cuándo presionar y cuándo esperar? ¿Cómo afrontaba las pérdidas? Una a la vez. Oliver había respondido con sinceridad. Las afronto una a la vez. Y a veces no las afronto en absoluto. A veces simplemente las llevo conmigo. El 8º día de su recuperación, Sylvin llegó solo. Era ya entrada la noche, y las aguas termales proyectaban una luz danzante sobre las paredes. Ella se acomodó cerca de su cama, su enorme figura transmitiendo cierta incertidumbre. Permanecieron en silencio un rato. Oliver había aprendido que el silencio era aceptable para los Carif, incluso valioso. No llenaban el espacio con palabras vacías como solían hacer los humanos. Finalmente, Sylvin habló. Necesito entender algo. Necesito que me ayudes a entender por qué. ¿Por qué? ¿Por qué te importa tanto? Volvió sus ojos ancestrales hacia él. Casi mueres por 2 crías que no son tuyas, no son de tu especie, no son tu responsabilidad. Lamentas nuestras pérdidas como si fueran personales. Hablas con nuestros hijos como si importaran más allá de su genética. Hizo una pausa. Te he observado durante 6 meses y no encuentro ninguna transacción. ¿Qué ganas con este nivel de compromiso? Oliver guardó silencio un instante, mirando sus manos. Manos que habían intentado salvar a tantos. Manos que habían fallado cuando más importaba. Tuve una hija, dijo finalmente. Se llamaba Lily. Sylvin se quedó muy quieta. Le diagnosticaron una enfermedad genética a los 4 años. Degenerativa, progresiva, sin cura conocida. La voz de Oliver era firme, pero sus manos apretaban la manta. Pasé 3 años intentando salvarla. Cada minuto que estaba despierto. Realicé simulaciones, probé tratamientos, superé todos los límites que conocía. Estuve tan cerca de la respuesta. Miró a Sylvin. Murió un martes por la mañana. Tenía 7 años. Murió en mis brazos mientras le hablaba del tratamiento que estaba desarrollando. El que iba a solucionarlo todo. Su voz se quebró. 3 meses después, lo conseguí. 3 meses demasiado tarde. Sylvin cerró los ojos. Así que cuando miro a Kai, a Sarah y a Frost, a todos ellos, veo a Lily. Veo lo que podría haber sido si alguien lo hubiera descubierto antes.
Si a alguien le hubiera importado lo suficiente como para sacrificarse intentándolo. Oliver se secó los ojos con el dorso de la mano. No puedo traerla de vuelta. No puedo recuperar los 3 meses que necesité. Pero quizá pueda evitarles ese dolor a otros padres. Quizás pueda ser lo suficientemente rápida para el hijo de otra persona. La llevas contigo, dijo Sylvie en voz baja. En todo lo que haces. Sí, sonrió Oliver con tristeza y sinceridad. Ella me hizo mejor. Incluso al morir, me hizo mejor. Me enseñó que cada momento importa, que vale la pena arriesgar la vida. Sylvie guardó silencio un largo rato. Luego habló, y su voz estaba cargada de emoción. Tuve 3 hijos, Draos, Murel y Sarin. Oliver la miró sorprendido. En 6 meses, nunca había oído a Sylvie hablar de una pérdida personal. Draos fue el primero, hace 200 años. El defecto le llevó más de 5 años. Vi a mi hijo desvanecerse lentamente, sus escamas perdiendo su brillo, sus alas debilitándose hasta el punto de no poder volar. Las garras de Sylvie arañaron la piedra. Murel se fue más rápido. Nació enferma y vivió solo 2 meses. Y Sarin, mi hija menor, mi última esperanza, sobrevivió a la adolescencia antes de que la cascada la alcanzara. Lo siento, dijo Oliver en voz baja. Murió en mis brazos, continuó Sylvie como si no hubiera dicho nada. Sarin murió preguntándome por qué no podía curarla. ¿Por qué? Con todo nuestro conocimiento y todo nuestro orgullo, no pudimos salvar a nuestros propios hijos. Una lágrima rodó por su rostro escamoso. No tenía respuesta. He pasado 100 años sin respuesta. Miró directamente a Oliver. Retrasamos la petición de ayuda durante 50 años. 50 años creyendo que debíamos resolverlo nosotros mismos, que pedir ayuda a otros nos haría parecer débiles. ¿Sabes cuántos huevos perdimos en ese tiempo? ¿Cuántos polluelos? Sylvie. Miles. La palabra fue una confesión y una condena. Miles de niños que podrían haber vivido si hubiéramos estado dispuestos a dejar de lado nuestro orgullo antes. Si hubiéramos estado dispuestos a admitir que necesitábamos ayuda. Oliver extendió la mano, diminuta contra su enorme cabeza. Pero ella se apoyó en ella como quien acepta consuelo por primera vez en un siglo. Tu pueblo aprendió por las malas, dijo Sylvie. Aprendieron que no hay vergüenza en necesitarse unos a otros. Que pedir ayuda no es debilidad, sino sabiduría. Abrió los ojos. Enséñanos, no solo tus métodos, sino tu enfoque. Enséñanos a cuidar como tú lo haces. Lo hemos olvidado, o quizá nunca lo supimos. ¿Recuerdas lo que dijo Oliver con dulzura? Lo estás haciendo ahora mismo. Esto es lo que sientes, abrirte por tus hijos. Esto es lo que necesitan. No perfección, no orgullo, solo padres que los amen lo suficiente como para ser vulnerables. Sylvie retrocedió un poco, mirándolo con una mezcla de asombro y admiración. ¿De verdad crees eso? Lo sé. Oliver sonrió. Lily me lo enseñó. Al final, no le importó mi investigación, ni mi reputación, ni nada, excepto que yo estuviera allí, que la amara, que me quebrara por ella. Su voz se suavizó. Tus hijos no necesitan que seas fuerte todo el tiempo. Necesitan que seas auténtico. Auténtico, repitió Sylvie, probando una palabra. Auténtico, con miedo, esperanza, desesperadamente enamorado de ellos a pesar del miedo a perderlos. Oliver miró hacia el santuario donde se incubaban los polluelos. Eso es lo que da sentido al cuidado. Eso es lo que hace que valga la pena. Sylvie se puso de pie. Y por primera vez desde que Oliver la conoció, parecía más ligera, como si por fin se hubiera quitado un peso de encima tras haber cargado durante 100 años. ¿Te quedarás?, preguntó. Una vez superada la crisis inmediata, ¿enseñarás a nuestros equipos médicos, a nuestros padres, a toda nuestra sociedad, a abordar esto de otra manera? Oliver pensó en los gemelos, en Kai,
en las 12 vidas estabilizadas y en las 3 que había perdido. Pensó en Lily y en el legado que le había dejado, la comprensión de que el dolor podía convertirse en propósito y la pena en compasión. Sí, dijo. Me quedaré todo el tiempo que me necesites. Silva asintió lentamente. Entonces hizo algo que Oliver jamás había visto hacer a un Scarlet. Inclinó la cabeza ante él, un gesto de respeto, de gratitud y de algo más profundo. Gracias, dijo, por mostrarnos lo que habíamos olvidado. Por abrirnos cuando más lo necesitábamos. Al marcharse, Oliver se recostó en la cama y miró la pequeña foto de Lily que había colocado junto a ella. Su sonrisa lo miraba fijamente, congelada y perfecta. Creo que le habrían gustado, susurró a la imagen. Los dragones. Están aprendiendo a ser valientes de una forma completamente nueva. Afuera, en un santuario de cría, los padres comenzaron a reunirse alrededor de sus hijos de manera diferente. Hablaban con más suavidad. Dejaban que su miedo se manifestara. Abrazaban a sus crías y les susurraban palabras de amor en lugar de observaciones clínicas. Los Carit estaban aprendiendo a quebrarse. Y en esa ruptura, se estaban completando. 5 años después, el santuario de cría lucía diferente en aspectos que iban más allá de los cambios físicos. Oliver estaba de pie en la entrada, observando cómo la luz de la mañana se filtraba a través de nuevas aberturas talladas en la roca volcánica. El espacio se había ampliado 3 veces para albergar a la población que todos habían considerado imposible, 2000 crías. El número aún lo dejaba sin aliento. No todos habían sobrevivido. El defecto era manejable ahora, pero no curado. Y algunas variaciones genéticas resultaron demasiado severas incluso para sus mejores esfuerzos. Oliver había asistido a 43 hogueras conmemorativas a lo largo de los años. Cada una le había arrancado un pedacito del corazón, pero 2000 habían vivido. 2000 futuros que se habían descartado como imposibles. Dr. Hayes va a llegar tarde a su propia ceremonia. Oliver se giró y vio que Bright se acercaba. Sus escamas azules ahora estaban marcadas con las bandas plateadas de un maestro genetista. El joven dragón se había convertido en su compañero en todo el sentido de la palabra. Combinaba la compasión de Oliver con la precisión de un Scarlet, creando una síntesis de enfoques que funcionaban mejor que cualquiera de ellos por separado. Estaba pensando, dijo Oliver. Siempre estás pensando. Es a la vez tu mayor fortaleza y tu cualidad más frustrante. El tono de Bright era cálido y afectuoso. Genial. Los demás están esperando, y Sylven me matará si nos retrasamos. La ceremonia se celebraba en el nuevo centro de investigación, un edificio que se situaba a caballo entre la arquitectura humana y la de los Caret. Su nombre oficial era Centro de Investigación Genética Interespecies. Pero todos lo llamaban el Centro Memorial Lily Hayes, y Oliver hacía tiempo que había dejado de intentar corregirlos. El salón principal estaba abarrotado. Dragones y humanos se mezclaban de maneras que habrían parecido imposibles 5 años atrás. Científicos de una docena de especies habían acudido a la inauguración, atraídos por la reputación que este pequeño centro se había labrado para resolver casos imposibles. Sylvin estaba de pie en la plataforma central, y Oliver volvió a sorprenderse de lo mucho que había cambiado. El peso que había cargado seguía ahí, pero ya no la aplastaba. Ahora lo llevaba de otra manera, transformado de carga en propósito. Nos reunimos hoy, comenzó Sylvin, con su voz resonando en el salón, para inaugurar un centro dedicado a garantizar que lo que casi nos destruye jamás destruya a otra especie. Pero antes de hablar del futuro, debemos reconocer el pasado. Señaló la pared tras ella, donde había nombres grabados en piedra. Miles de ellos, cada cría perdida a causa del defecto durante 300 años. Este es el precio del orgullo, dijo Sylvin en voz baja. Cada nombre representa a un niño que murió mientras insistíamos en que no necesitábamos a nadie. Cada nombre representa el dolor de unos padres que podría haberse evitado si hubiéramos aprendido antes lo que un humano tenía que enseñarnos. El salón quedó en silencio.
Creíamos que la fortaleza consistía en estar solos. Creíamos que pedir ayuda nos hacía menos. Creíamos que mostrar emociones nos hacía débiles. La mirada de Sylvain se posó en Oliver entre la multitud. Un humano nos demostró que la verdadera fortaleza no reside en estar solos, sino en tener el valor de tender la mano, de preocuparse, de dejarse quebrar por los demás. Señaló la pared opuesta, donde había grabados otros nombres, los 2000 que habían sobrevivido. Este es el futuro que casi perdimos. Cada nombre representa la decisión de dejar de lado el orgullo en favor de la compasión. Cada uno representa una lección aprendida de la forma más dura posible. Su voz se fortaleció y cada nombre representa nuestra promesa de que nunca más permitiremos que el orgullo nos cueste lo que más importa. La ceremonia continuó con discursos de diversos dignatarios e investigadores. Oliver solo escuchaba a medias, con la mirada fija en las ventanas que daban al santuario de eclosión. Allí podía ver a Kai, ya no el tembloroso polluelo, sino un fuerte dragón adolescente entrenando para ser médico. El joven dragón trabajaba con un grupo de crías aún más jóvenes. Su paciencia y gentileza eran un reflejo de lo que él mismo había recibido. Sarah y Frost también estaban allí. Las gemelas que casi le habían costado la vida a Oliver. Ayudaban a organizar los nuevos protocolos de admisión. Su eficiencia en el cuidado las hacía invaluables para los equipos médicos. Después de la ceremonia, una vez terminados los actos formales y cuando la gente empezó a socializar, Kai se acercó a Oliver con cautela. «Doctor Haas», dijo el joven dragón formalmente, y luego, en voz más baja, «Oliver». Oliver sonrió. «K. ¿Cómo funcionan los nuevos protocolos?» «Bien, muy bien», Kai dudó y continuó. «Quería agradecerte por todo. Me salvaste la vida. Tú y otras 2000 personas», dijo Oliver con ligereza. «No», la voz de Kai se tornó seria. «Me refiero a que me salvaste la vida. No solo de la malformación. Me mostraste lo que significa preocuparse por algo más grande que uno mismo. Me enseñaste que la curación no se trata solo de reparar cuerpos, sino de ver almas». Los ojos del joven dragón, aún de ese dorado brillante, se encontraron con los de Oliver. «Me diste un propósito, una razón para luchar. Me hiciste querer ser mejor». Oliver sintió un nudo en la garganta. «Lo hiciste tú solo, Kai. Solo te di el tiempo para que lo entendieras. Tiempo que no habría tenido sin ti». Kai se inclinó, quedando a la altura de la cabeza de Oliver. «Eres mi familia, no por sangre ni especie, sino por elección. Y quería que lo supieras». Antes de que Oliver pudiera responder, Sera se acercó con otro dragón, un joven macho al que Oliver no reconoció. «Oliver Hayes», dijo Sera formalmente. «De acuerdo con la tradición de Scarit, y con la bendición del Consejo, te pido formalmente que aceptes ser adoptado en mi linaje». Oliver la miró fijamente. «¿Qué? Salvaste a mi hijo. Has dedicado años a salvar a todos nuestros hijos. Has vivido entre nosotros, has derramado tu sangre por nosotros, has sufrido con nosotros». La voz de Sera se suavizó. «Ya eres familia en todo lo que importa. Simplemente deseamos hacerlo oficial». Oliver miró de Scher a Kai y luego al joven dragón, a quien Scher presentó como su sobrino. Una familia, no por sangre, sino por elección, tiempo y lucha compartida. «Sería un honor», dijo en voz baja. La ceremonia de Scarit que siguió fue sencilla pero profunda. Oliver se encontraba entre dragones que se habían convertido en su familia. Se sentía más en casa que desde la muerte de Lily. Mientras Cher le colocaba el escudo familiar alrededor del cuello, un pequeño colgante tallado en piedra volcánica, Oliver sintió que algo en su pecho por fin se calmaba. Esa noche, Oliver se encontraba en la torre este, donde Sylvain había estado 5 años antes, contemplando las estrellas. Los puntos oscuros volvían a iluminarse. Colonias renacían a medida que crecían las poblaciones. Futuros se recuperaban. Sylvain se unió a él, moviéndose en silencio ante algo tan grande. Arrepentimientos,
Preguntó sobre quedarse. Nunca. Oliver sonrió. Vine aquí pensando que te salvaría. Pero creo que tú también me salvaste. ¿Cómo? Me ahogaba en el dolor. Usaba el trabajo para evitar sanar, huyendo del recuerdo de Lily en lugar de honrarlo. Se tocó el colgante del cuello. Todos ustedes me enseñaron que el dolor no tiene por qué ser el final. Que puede convertirse en algo hermoso si lo permitimos. Ese amor no muere solo porque la persona muera. Sylven guardó silencio un instante. Viniste aquí para salvar nuestro futuro. En cambio, nos enseñaste a merecerlo. Oliver reflexionó sobre ello. Sobre los 2000 dragones recién nacidos aprendiendo a vivir en un mundo que valoraba la compasión tanto como la fuerza. Sobre los padres aprendiendo a amar abiertamente, a llorar con sinceridad, a tener esperanza a pesar del miedo. Sobre el centro de investigación que ayudaría a docenas de otras especies que enfrentaban crisis similares. No, dijo finalmente, nos enseñamos unos a otros. Eso es lo que le da sentido. Se quedaron juntos, observando cómo se iluminaban las estrellas. Humano y dragón, maestro y alumno, familia por elección. Debajo de ellos, el santuario de cría vibraba de vida. Jóvenes dragones jugaban bajo la atenta mirada de padres que ya no ocultaban su amor tras muros de orgullo. Bright trabajaba hasta tarde desarrollando un protocolo de tratamiento para otra especie que se enfrentaba al colapso genético. Trabajó con los métodos de Oliver, combinándolos con la precisión de Scarith, creando algo nuevo y mejor. Y en la sala conmemorativa, un joven dragón se encontraba ante el muro de nombres. Había venido a rendir homenaje a una hormiga a la que nunca había conocido. Perdida 50 años antes de que llegara la ayuda. Apoyó su garra en la piedra tallada e hizo una promesa silenciosa. Recordamos, susurró. Recordamos el precio. Y prometimos no volver a pagarlo jamás. Oliver sintió una leve vibración en la torre. Alzó la vista y vio una nave entrando en órbita, con científicos de una especie que no reconoció. Más gente buscando ayuda, más vidas que salvar. ¿Listos?, preguntó Sylvin. Oliver pensó en Lily, en el legado que le había dejado, en todos los niños que había salvado y en todos los que aún esperaban. Pensó en su familia elegida, en el futuro que estaban construyendo juntos, en la verdad que había aprendido a través del dolor y la sanación, que la mayor fortaleza de la humanidad nunca había sido su tecnología ni su adaptabilidad. Era su negativa a dejar que otros sufrieran solos. Su insistencia en que toda vida importaba, que todo niño merecía a alguien dispuesto a sacrificarse por él, que la compasión no era debilidad, sino lo más fuerte que un ser podía ofrecer. Y ahora los Scarith también lo sabían. «Listos», dijo Oliver. Juntos descendieron para recibir a los recién llegados, para ofrecer ayuda a otra especie necesitada, para continuar la labor que los había transformado a todos. Sobre ellos, otra estrella brilló en la constelación de las colonias Scarith. Un mundo renacido, un futuro recuperado. Y en el santuario de eclosión, 2000 dragones jóvenes dormían plácidamente, seguros de ser amados. No a pesar del miedo a perderlos, sino precisamente por lo preciosos que eran. El futuro que los Scarith casi habían perdido respiraba, crecía, prosperaba. Y todo comenzó porque un humano se negó a dejarlos afrontar solo su hora más oscura.